Muy buenos días para todos, bienvenidos. Por ahí tenemos unos microfonitos que están haciendo un ruido de fondo para que los apaguen. Bueno, hoy vamos entonces a ver la digestión, absorción y digestión de los carbohidratos. Realmente es un tema muy importante y ha tenido mucha trascendencia. Y hoy, como primicia, voy a incluir un tema que, si no está planteado en la programación del curso, lo voy a incluir. Y le voy a incluir porque realmente cada día está tomando más importancia el tema de la microbiota. Entonces, la primera parte es como esas generalidades para carbohidratos, y seguidamente voy a compartirles una pequeña, resumida, pero en pequeña revisión que yo pues ya hace tiempo llevo estudiando sobre microbiota por las implicaciones que tiene en el estado de salud. Quiero recordar que la microbiota no solamente está implicada en la digestión de carbohidratos, sino en muchos compuestos, como vamos a ver, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a empezar. Por favor, me dicen cuando estén viendo la pantalla. Y me dicen que están viendo cuando la comparta, ¿vale? ¿Qué están viendo? Nos estamos viendo todos, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? ¿Me tienen que decir? Todavía no se ven las diapositivas, Natalia. Pero pues, a ver, es como un espejo. Ahí. Sí, ahí, está bien. Bueno, muy bien. Ay, un momentico, que se me olvidó una cosa importante para que todo nos funcione bien. Voy a apagar la cámara mientras hago la presentación, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar pues con esta temática de la absorción y digestión de los carbohidratos. Como les dije inicialmente, el tema está referido hacia los carbohidratos, pero realmente la digestión y absorción es para todos los alimentos que consumimos. Cabe resaltar, recordemos que, como ya nos había mencionado el profesor Burgos en la clase pasada, los carbohidratos tienen una, pues, o sea, tenemos los combustibles, pero dentro de los combustibles, los carbohidratos son una fuente calórica fundamental, una fuente primaria de calorías, y los carbohidratos de todas maneras son en la población mundial, la mayoría de dietas están basadas sobre todo en carbohidratos, como es en el caso de los Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar un poquito o recordar todo lo que ha salido en las nuevas investigaciones, la problemática de lo que se llama la comida rápida o comida chatarra, porque la mayoría de ellas pues está basada basada no, sino que tiene como componente principal la glucosa. Y básicamente esa glucosa, pues lo que se pretende es, como la glucosa, darle ese palataje, ese gusto. Y obviamente nosotros tenemos un sistema cerebral en conexión con la digestión, que hace que la glucosa sea tremendamente adictiva. Les voy a compartir un video donde se hacen los experimentos que se han hecho en ratas
cuando las ponen al consumo, las educan al consumo de cocaína y de glucosa, y después cuando les ponen separadamente prefieren la glucosa a la cocaína. Hoy ya la Organización Mundial de la Salud reconoce a la glucosa como una de las drogas más potentes. Y eso trae como consecuencia una serie de desajustes metabólicos y fisiológicos que, por ejemplo, se ven representados en enfermedades como lo más famoso y común, las enfermedades cardiovasculares. Pero ya sabemos que está implicado en procesos inflamatorios, que tenemos relación en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Huntington, en enfermedades reumatoideas, el reumatismo, pues en todos los reumatismos, pero sobre todo en el que es deformativo, y así sucesivamente. También hoy sabemos que parte de eso, y como lo vamos a ver en la clase de hoy, que les cuento que es la primera vez que vamos a hacer esto, de presentar esta temática de microbiota de manera, pues un espacio importante, la mitad de la clase va a ser eso. Bueno, entonces, como les decía, pues ya se sabe que parte de eso es porque el azúcar y este tipo de carbohidratos simples promueven la proliferación de una serie de poblaciones bacterianas que están implicadas en generación de compuestos químicos que promueven, por ejemplo, depresión, inflamación, etc. Pero además de eso, que no, como ellas van a crecer más que otras poblaciones bacterianas, o sea, una disbiosis, vamos a tener como resultado que vamos a estar carentes de otras sustancias. Bueno, entonces los carbohidratos o la digestión y absorción, pues siempre, a ver, yo pongo el señalador por acá, la digestión de cualquier alimento siempre va a empezar en la cavidad oral, porque nosotros empezamos con un proceso de masticación, es decir, los alimentos necesitan una actividad mecánica que es pues masticarlos, morderlos. Y ahí hay varias funciones. Esto es para todos los alimentos, ¿cierto? En las proteínas, eso permite que usted macere, ¿cierto?, esos alimentos, porque nosotros no podemos absorber aminoácidos y proteínas a nivel de la cavidad oral, lo mismo que grasos y ácidas, pues ácidos grasos, grasas en general no lo podemos hacer. Pero en el caso de los carbohidratos, sí, nosotros empezamos la actividad de la digestión y absorción en la cavidad oral. Para todos los alimentos, entonces, se hace un acto mecánico que va haciendo un bolo, y junto con las glándulas salivares vamos humectando ese bolo, y entonces empieza, en el caso de los carbohidratos, una activación de esas enzimas que empiezan a digerir esos carbohidratos. Lo vamos a ver más en detalle. Aquí voy a hacer como una introducción pequeñita, pero lo vamos a ver más en detalle. Entonces, esos carbohidratos, esas enzimas que tenemos a nivel de la cavidad oral, pues empiezan a ser digeridas también en la mucosa de la cavidad oral. Hay algunos monómeros y disacáridos que se pueden ir absorbiendo por la cavidad oral. Por eso, cuando se coloca glucosa debajo de la lengua, por ejemplo, en pacientes que tienen una complicación diabética y no tenemos el acceso para canalizarlo, o en otros tipos de enfermedades, se le coloca la glucosa bajo la lengua y empieza a absorberse. Bien.
Recuerden que la glucosa, entonces, nosotros no somos como nos habló el profesor anteriormente, no somos como las plantas, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos consumir los carbohidratos en la dieta. Entonces, esa dieta, ¿cierto?, está compuesta, la mayoría, bueno, en la vida moderna no tanto, por la introducción que les hice, casi todo tiene glucosa o algunos otros monómeros como fructosa, ¿cierto? Y entonces, pues estos van, empiezan en la cavidad oral directamente a ser absorbidos en la boca, pues en toda la mucosa, pero la mayoría de carbohidratos, antes de que tuviéramos esta vida moderna, venían de los alimentos que tienen grandes cadenas de azúcares, o sea, de glucosas, bueno, las diferentes presentaciones, o de fructosas, etc. Y estamos hablando del almidón, ¿cierto? Entonces, básicamente empezamos con y fibra. La fibra que está en las frutas, verduras, en la carne, porque en la carne también consumimos algunos tipos de carbohidratos complejos, pero son carbohidratos. Y pues ese tipo de compuestos, esos que consumimos en la fibra, obviamente no tenemos todas las enzimas para hacerlo en la cavidad oral, y entonces, como vamos a ver más adelante, ya va a ser en el intestino. El estómago también va a ser una parte importante con la secreción de el ácido clorhídrico, pues estoy hablando en general para todos los alimentos, ¿no? Y algunas enzimas que van a empezar a trabajar allí en el estómago. De tal manera, como lo vamos a ver hacia el final de la primera parte, quedan preparados esos carbohidratos en forma de monómeros, disacáridos y trisacáridos, que pueden ser absorbidos por unos transportadores. La glucosa no puede pasar simplemente en la membrana celular, sino que necesita unos transportadores que son los GLUT. Hay unos que son dependientes de sodio, entonces hoy vamos a conocer esas cositas. Bueno, entonces, como les decía, ya vamos a esta gráfica que están viendo aquí, la vamos a ir detallando en las siguientes diapositivas. Entonces, miren que nosotros aquí tenemos en el almidón, aquí empieza la amilasa salival, empieza a hacer su acción. Entonces, todos esos grandes, largas cadenas de polisacáridos, ¿cierto?, se van convirtiendo en oligosacáridos ramificados. Vamos pasando al estómago, luego vamos a tener la amilasa pancreática, ahí vamos a acabar de hacer esa digestión de ese corte de esas líneas, de esas cadenas de carbohidratos. Mire usted que de todas maneras nosotros consumimos alimentos que los consumimos, por ejemplo, el azúcar tiene sacarosa, que es un disacárido que tiene glucosa y fructosa. O tenemos la lactosa. La lactosa es un disacárido que tiene glucosa y galactosa. Entonces todos estos carbohidratos, que son simples o monómeros o disacáridos, empiezan a ser absorbidos en la boca y igualmente van a ir hasta el intestino. Bueno, parte de la digestión y absorción de los alimentos, hoy estamos un poquito dirigidos hacia los carbohidratos, pero también menciono los otros combustibles porque los necesitamos para la parte de la microbiota. Entonces, por ejemplo, en el caso de los aminoácidos
¿cierto? Hay que hacerle una serie de modificaciones, los aminoácidos, otros compuestos, ¿cierto? Como por ejemplo las vitaminas, algunos minerales, ¿cierto? Tienen un proceso que va a estar voy a adelantarme y me devuelvo, que van a estar en el estómago, ¿cierto? Como le digo, enzimas, vamos a tener aquí enzimas y compuestos que se van a producir para permitir que ese bolo, toda esa secreción, todo ese... ay, profe, se me olvidó la parte cuando ya está todo el compuesto en el estómago, se me olvidó la palabra técnica. Para luego ser vaciada y que el páncreas, que es un gran productor de muchas enzimas, lo vaya modificando. Lo mismo pues pasa con las grasas, pero eso vendrá más adelante. Bien, entonces todo esto se prepara para llegar entonces a las mucosas de los diferentes órganos del sistema digestivo, es decir, el estómago, ya luego el intestino delgado, el intestino grueso, y básicamente vamos a tener a exposición, se presentan una serie de células. Estas células son fundamentales ya que tienen unas características que permiten la absorción de los nutrientes. Es el caso cuando una persona, por ejemplo a nivel del estómago, cuando un individuo tiene una gastritis crónica o una úlcera gástrica, donde va deteriorando el epitelio de la mucosa del estómago, y entonces no puede producir una serie de compuestos que necesitamos para esa digestión y absorción, y eso se convierte en una deficiencia de algunos nutrientes. Bueno, entonces cuando los alimentos llegan, carbohidratos, vamos a ver hoy cómo, ¿cierto? Ellos se absorben, esos nutrientes se absorben y por estas células ya llegan a través, tenemos varias formas, por ejemplo, aquí cabe, eso seguro lo van a ver ustedes cuando vean en gastro, no sé dónde lo verán, pero en esas celulitas se empieza a observar, aquí tenemos capilares que van a recibir todos esos compuestos para llevarlos luego por la vena porta al hígado, donde se hace el metabolismo. Ahora, nosotros tenemos en el intestino entonces lo que se llama las células en cepillo, ¿cierto? Aquí hay unas cosas muy fantásticas que vamos a ver en detalle, unos receptores, aquí hay una cantidad de enzimas, de transportadores que van a permitir que esos nutrientes se lleguen al torrente sanguíneo. Pero ojo, hoy en día estamos hablando mucho de la permeabilidad gástrica, ¿cierto? Como en la enfermedad de Crohn. ¿Qué sucede? Que muchas veces aquí estas células no tienen, es decir, tienen un gap muy pequeñito que es muy selectivo por el que pueden pasar algunos nutrientes. Cuando eso se daña, sea por factores genéticos, o sea, enfermedades, o sea, por factores externos, se crea una permeabilidad gástrica y entonces pasan directamente al torrente sanguíneo una serie de compuestos que pues crean una serie de enfermedades que ustedes van a conocer durante su carrera. Bien, vamos entonces a ir empezando aquí este dibujito. Se me olvidó decir las gráficas. Bueno, la primera que tuvimos es de Herrera. Vamos a empezar aquí. Este dibujito es de Marx, de la bioquímica de Marx. Ese es el capítulo, yo no sé de acuerdo la edición, es 20, 21, 22, no sé, me parece que es así. Bueno, entonces nosotros, como ya lo dijimos, en el alimento, fuera de los monosacáridos y de los disacáridos, aquí vemos,
sacarosa o sucrosa, o sea, el azúcar, la panela, lo que nos comemos es esto. Son disacáridos que están compuestos de glucosa y fructosa. Ojo, esto empezamos a trabajarlo en la cavidad oral. Tenemos la lactosa. En el caso de la lactosa, no. La lactosa sí tiene que ir hasta el lugar donde tenemos la lactasa, que es la que rompe estos enlaces beta 1,4. La lactasa. Bueno. Esta entonces es la lactosa. Cuando hablamos de lactosa, que tiene, y aquí aprovecho para decir, me perdona pues el profe Burgos si estoy muy extensa en estos detalles. La lactosa, nosotros somos mamíferos, la leche que nos provee la madre a través de amamantarnos desde el momento en que nacemos, pues es principalmente leche materna. Esa lactosa, nosotros prendemos unos genes, esos genes los expresamos aproximadamente hasta los 6 años, ahorita hablo un detalle de eso, y esos genes entonces en muchas personas o en el adulto se van apagando y crean los problemas que ahorita voy a mencionar. Pero que muchas veces hay personas que no se le apagan los genes, pero siguen, pues porque la leche es un alimento fuente de muchos vitaminas, minerales, etcétera, pero que cuando estamos adultos hacen un desastre a nivel de la microbiota. Es para hacerles esa relación con las diapositivas que vienen. Bueno, pero empecemos acá. Entonces tenemos que la mayoría de nutrientes que nosotros consumimos, frutas, verduras principalmente, van a tener esa amilosa y esa amilopectina. Miren que aquí está esto entre corchetes a la N. Es decir, son polisacáridos que tienen millones, miles y miles y miles de unidades que están unidas a través, en el caso de la amilosa, de alfa 1,4 y en el caso de la amilopectina, alfa 1,6. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de consumir, de consumir esas grandes cadenas. Nosotros tenemos que hacerle el catabolismo, tenemos que convertirlo en pequeñas unidades para poder que hagan su función como combustible. También quiero contarles que esto pues creo que ya hoy en día con tanta información en internet lo sabemos, es que nosotros también comemos cantidad de cadenas de otro tipo de polisacáridos. Es el caso de la inulina. La inulina, algunos tubérculos, como ya lo conocemos, el yacón, en vez de tener esta, voy a pasar a la del frente que nos muestra esas cadenitas. Aquí vemos el almidón, ¿cierto? Estas son unidades de glucosa. En la inulina, lástima no haber traído una diapositiva para eso, la inulina y algunos, como le digo, sobre todo tubérculos, pero hay muchos vegetales que están compuestos de inulina, que tiene cadenas de polisacáridos de fructosa. En ese caso nosotros no tenemos la capacidad de digerir eso. Las únicas que nos ayudan en esa digestión son las bacterias del intestino que cortan 1 o 2. Por eso el yacón es hipoglicemiante, o sea que el resto del polisacárido se elimina por materia fecal. Bueno, pero sigamos en este temita de acá. Bueno, entonces eso es con respecto a la amilosa y a la amilosa y a la amilopectina. Ya hablamos entonces de la lactosa, ¿cierto? Que ahorita nos referimos un poquitito más. Y la sacarosa, como les digo, esta sacarosa es un enlace alfa 1,2 y básicamente los procesos digestivos van a hacer que estos carbohidratos que están en forma de disacáridos o de polisacáridos
se vayan convirtiendo en monosacáridos cuando se hidrolizan todos esos enlaces glicosídicos o glucosídicos, dependiendo del libro donde estudie. Entonces vamos a ir pasando a cada una de estas partes. De pronto no sé si requiera volver acá, bueno, pero va a ser una introduccióncita. Entonces aquí viene, ya vimos que, fíjense que aquí ya en el intestino, ¿cierto? Ya les voy a mostrar lo que son las alfa-destrinas, ¿cierto? Ya el páncreas nos proveen de otro tipo de enzimas, ¿cierto? Que nos van a permitir entonces convertir esos grandes polisacáridos, ¿cierto? En trisacáridos, disacáridos, oligosacáridos, ¿cierto? Y pues poder entonces cumplir su función de fuente de combustible. ¿Listo? Bueno, también vamos aquí no entramos muy en detalle, como dijimos que los carbohidratos no solamente vienen de las frutas, de las verduras o del azúcar que nos comemos en la panela, en todo lo que le echamos, sino que también comemos la carnita. Y ahí van a haber una serie de glucosidasas, ¿cierto? Que ya son para aminoácidos más complejos, pero ya eso es a nivel intracelular, es un tema que no vamos a ver, hoy. La idea es pensar que tenemos todos unos mecanismos en los cuales la microbiota cumple un papel fundamental para que en estas células en cepillo estén entonces todos esos monosacáridos o disacáridos que son transportados y que que lo va a llevar al torrente sanguíneo. Listo. Bueno, entonces pasemos acá. Bueno, aquí tenemos entonces el almidón, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Cuando ya vimos que en la boca comienza esa actividad a través de la glándula salivar. En la glándula salivar vamos a liberar esas alfa amilasas que también lo van a hacer en el páncreas. Y lo que va a convertir es estos grandes polisacáridos en más pequeños. Y esos más pequeños van a ser entonces lo que se llama la alfa-destrina. Perdona, no, creo que aquí la teníamos. No, bueno, por ahí estarán. Ah, sí, aquí, mira acá. Bueno, esas alfa-destrinas, así se van a llamar, es decir, se convierten en disacáridos como por ejemplo la maltosa, la isomaltosa o en algunos trisacáridos. Pero hay otros que son oligosacáridos ramificados y se llaman alfa-destrinas. Bien, entonces la alfa-amilasa pancreática, recordemos que eso junto con el bicarbonato en el intestino, ¿cierto? Van a neutralizar las secreciones gástricas y como lo vimos acá, y entonces lo que va a suceder es que ya la alfa-amilasa pancreática, ¿cierto? Va a continuar trabajando sobre esas alfas-destrinas que ya vienen un poquito modificadas, pues o pues el almidón y eso, y entonces se va a transformar en maltosa, que es un disacárido, se va a convertir en trisacáridos como la maltotriosa, se van a convertir en las destrinas límites, que son las que tienen ramificaciones, ¿cierto? Y ahí quiero mencionar de que cuando esos residuos de glucosa en la isomaltosa tiene 1,2, pero estos que vemos aquí pueden tener extensiones de 9, de 4, 5, 6, 9 unidades de glucosa. Muy bien. Ahora, la digestión, quiero antes de seguir adelante, ¿cierto? Vamos a pasar acá.
Por favor, ustedes lo revisen para no ponerme a leer esta diapositiva. Pero quiero llamarles la atención hacia, este creo que es de Herrera también, de Herrera esta gráfica. Quiero llamarles la atención es para que ustedes miren cómo hay una gran batería de enzimas que están implicadas en la digestión. Esas enzimas tienen el reconocimiento de las diferentes estructuras de carbohidratos, también las tenemos para los otros combustibles, pero hoy estamos hablando de carbohidratos. Entonces, vamos a tener así, por ejemplo, voy a mencionar 2 o 3, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la alfa-glucomilasa, ya vemos aquí, es una alfa-glucosidasa, va a separar los enlaces 1,4, o tenemos la sacarosa y maltasa, que van a separar sacarosa, maltosa y multitriosa. Son enzimas que son específicas, veamos la isomaltasa, que va a separar los 1,6. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, existen isómeros, ¿cierto? Eso es muy, pues eso desde la parte molecular es muy bonita, pero aquí no la vamos a ver, ¿cierto? En las células, por ejemplo, ya habíamos hablado de la amilasa salival. Esa amilasa salival básicamente se va a producir en la cavidad oral, ¿cierto? Y se me olvidó mencionarles que más o menos se puede producir 1 litro de líquido. Esas glándulas anémicas producen 1 litro de líquido al día. Bueno, y entonces, por ejemplo, ahí van a ver otros compuestos como estas enzimas que vemos aquí. Por ejemplo, vamos a, o sea, en todo ese torrente, en todo ese sistema digestivo, entonces van a estar acompañados de otros compuestos, como ya había mencionado, ¿cierto? Como el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ese ácido clorhídrico, por ejemplo, vamos a hablar de la alfa-amilasa. Esa alfa-amilasa que se activó en la cavidad oral, baja al estómago y la acidez estomacal, o sea, el ácido clorhídrico, que ¿quién lo secreta? Las células parietales del estómago van a inactivar esa alfa-amilasa salival. Por eso se necesita después que el páncreas va a hacer nuevamente la alfa-amilasa salival. Bueno, se me está yendo mucho la mano y eso lo deben ver ustedes en gastro. Bueno, ya voy a terminar ahí. También tenemos que se va a secretar o vamos a tener el bicarbonato. Entonces tenemos toda esa cantidad de ese bolo que está, de ese compuesto que está en el estómago, y es un compuesto que está ácido, ¿cierto? Fíjate que cuando uno vomita eso es ácido y daña el piso y todo, es ácido. Entonces vamos a secretar bicarbonato que va a neutralizar ese pH ácido que contiene todo ese contenido estomacal y pues para que no dañe las enzimas pancreáticas. Ya entonces la enzima pancreática, la alfa-amilasa, entonces va a empezar a seguir hidrolizando esos carbohidratos, por ejemplo el glucógeno, ¿cierto? Que nos comemos en la carnita, ¿cierto? O por ejemplo ya vimos que empezaban a haber disacáridos de maltosa, de maltitriosa o oligosacáridos. Muy bien. Vamos entonces ya llegando a el borde en cepillo. Voy a pasarla adelante y me devuelvo. Aquí vamos entonces en estas microvellosidades, ¿cierto? Que sabemos que es lo que se conoce como
esa membrana intestinal que se llama emborde en cepillo, porque se parece como un cepillito, ¿cierto? Voy a estar adelantándome y devolviendo. Muy bien. Entonces allí básicamente es que van a llegar entonces todos estos disacáridos. Recuerden que ya habíamos mencionado la lactosa, ya habíamos visto la sacarosa, la que alcanza a pasar, y entonces pues lo que va a suceder allí es que algunos de ellos se van a convertir en monosacáridos a través de glucosidasas, y esas glucosidasas, como vemos acá, van a estar adheridas a esa membrana de borde en cepillo, ¿cierto? Para que se pueda absorber los carbohidratos, porque nosotros no tenemos la capacidad de absorber estas grandes cadenas en el intestino. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis sobre eso, y que es la problemática de la alimentación que tenemos ahora. Si bien nosotros no podemos hacer, aquí tenemos una cantidad de bacterias que sí pueden alimentarse de eso, pero eso lo dejamos para la próxima parte. A ver cuánto llevo. Muy bueno, siempre está larguito. Bueno, qué pena, profe, usted sabe que es que siempre mi discurso es como largo. Bueno, entonces pasemos al anterior. Entonces, aquí entonces vamos a tener esa actividad, ¿cierto? De las diferentes glucosidasas. Entonces, pues entre ellas, por ejemplo, vamos a tener las glucoamilasas, las del complejo sacarosa isomaltosa, vamos a tener, véala acá, perdón. Tenemos lactasas, ¿cierto? Tenemos glucoamilasas, tenemos trealasas, tenemos lactasas, complejos como el de lactasa glucosiloceramidas, glucosiloceramidasa. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el cuadro anterior? Recuerden que esta es para obtener azúcares más complejos, porque nosotros no solamente consumimos estos que vienen en frutas y verduras, sino que cuando consumimos la carne, por ejemplo, hay una serie de carbohidratos complejos que nosotros tenemos la capacidad de obtener. Bueno, entonces básicamente lo que también es de esta gráfica es de Marx, ¿cierto? Lo que nos está mostrando aquí este dibujito, pues, es cuál es la actividad de la enzima. La enzima reconoce estos enlaces, ¿cierto? Y lo que hace simplemente es que rompe esos enlaces y los va, pues, convirtiendo en monosacáridos, etc. Bueno. No voy a hablar, quiero hablar un poquito acá. Creo que también este dibujito es de Herrera. Quiero hablar un poquito de unas pequeñas cositas de alguna de estas enzimas, algunos daticos interesantes. Entonces, esa glucoamilasa y el complejo, que está representado así, y el complejo sacarosa isomaltasa son muy parecidos, ¿cierto? Y básicamente lo que esto es una proteína de actividad enzimática, pero está expuesta hacia el lumen, la parte, la luz del intestino. Entonces lo que va a hacer es que esas largas cadenas polipeptídicas que representan esta enzima van a tener diferentes sitios catalíticos para diferentes carbohidratos. Por ejemplo, miremos en este complejo sacarosa isomaltasa. Bueno, aquí dice isomaltasa sacarosa, es igual.
Entonces mire que tiene un sitio catalítico, ¿cierto? Para la maltosa, otra para la maltotriosa, ¿cierto? Miren que tienen diferentes sitios catalíticos. Entonces, ella simplemente, pues la enzima, la proteína lo que hace simplemente es reconocer esos azúcares, esos carbohidratos y pues hace su función, ¿cierto? Bueno, también quería hablar un poquito sobre la trealasa. Esta es un poquito más pequeña, ¿cierto? Y tiene un solo catalítico, no es como por ejemplo la glucosamidasa o la lactasa, sino que tiene un solo sitio catalítico que lo que va a hacer es que va a hidrolizar los enlaces glicosídicos de la treolasa, ¿sí? También quiero mencionar que este tipo de enzimas, pues dependiendo del organismo, pues aquí estamos en humanos y estamos en medicina y no nos importa, pero quiero decirles que, por ejemplo, este tipo de carbohidratos, que pues hoy en día no lo hacemos, ¿cierto? Están en otros animales, pero que nos permiten que nosotros hagamos, si bien ellos se encuentran, por ejemplo, en insectos, en algas, en algunos hongos, setas, ¿cierto? Entonces, pues la enzima como tal, pero este carbohidrato lo vamos a consumir acá. Recuerden que nosotros antes, bueno, en México comen todavía insectos, los orientales consumen muchas algas, los europeos consumen muchos hongos y setas, bueno, todas estas familias. Estos alimentos, estos alimentos, entonces tienen principalmente treaolasa, ¿cierto? Bien, a ver que se me olvida de esto, muy bien. Bueno, ya pues, bueno, y la lactasa que ahorita hablamos, esta lactasa, entonces básicamente es específica para la lactosa y tiene esa función de convertir la lactosa en 2 monosacáridos de glucosa y galactosa. Bueno, sí, tenía yo aquí algo. En esta diapositiva quiero mostrarles y recordarles que, pues por ejemplo, nosotros no podemos, usted se ha visto que hay algunos animalitos que comen papel, pues sí, algunos de ellos tienen la capacidad de digerir eso, pero nosotros no. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la capacidad de digerir la celulosa y algunas cadenas de carbohidratos, como no traje la gráfica aquí, por ejemplo, como la inulina, ¿cierto? Tampoco hemicelulosas o la pectina, nosotros no tenemos la capacidad de digerirlas. Como les había mencionado anteriormente, pues existen algunas bacterias que pueden digerir 1 o 2 de estos carbohidratos y los absorbemos, pero el resto del polisacárido se elimina por materia fecal. Aquí vemos entonces la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando uno se come, por ejemplo, la granadilla o por ejemplo, todas esas fruticas que tienen como una capita antes de la semilla, tienen un carbohidrato. De hecho, ni siquiera entra ya en la categoría pues de carbohidratos, sino que son fibras de carbohidrato, como la lignina. En algunas semillas se tiene eso. Por ejemplo, cuando usted, no sé si usted ha comido semillas de linaza.
¿cierto? Que tienen como una cosita babosita, es la lignina. También tenemos otras sustancias que hoy en día comemos mucho, ¿cierto? Como por ejemplo, pues que se consumen en muchos carbohidratos que no son, no se pueden absorber, no tenemos cómo absorberlos adecuadamente. O sea, absorbemos solo una pequeña parte, o sea, del polisacárido, 1, 2 o 3, pero no podemos digerir todo. Por eso es muy importante una dieta diversa que incluya todo este tipo de compuestos. Realmente, porque es una cosa netamente cultural, las grandes cantidades, o sea, nosotros no tenemos por qué echarle azúcar al chocolate, al café, porque además de eso ya todo lo que viene en paquete le están echando glucosa, porque en realidad si nosotros, eso es en la teoría, en la vida real no es así, si nosotros consumiéramos una dieta balanceada y diversa, ¿cierto? Mire, si nosotros nos comiéramos semillas de linaza, ¿cierto? Todas esas semillas que tienen pero además de los carbohidratos tienen una cantidad de nutrientes y elementos y microelementos, vitaminas, pues, y ácidos grasos y otro tipo de cosas. Pero además porque hay una cosa que es muy importante que les voy a mencionar. Muchas de estas fibras entonces van al intestino. Algunas bacterias pueden empezar a ayudar en esa digestión, pero lo más importante es el proceso de fermentación que se hace a nivel del intestino. Entonces ahí en ese proceso de fermentación se van a producir unos compuestos, ¿cierto? Como algunos ácidos grasos que son esenciales, ¿cierto? Que nosotros o que producimos muy poquito y son una buena fuente de sustratos para crear muchos compuestos en el organismo como neurotransmisores. Ahorita les voy a hablar de eso. Uy, ya va a cumplir 1 hora. Bueno, vámonos a ir a esto de acá. Ay, se me ha ido olvidando qué les voy a preguntar en el examen. Bueno, pero con seguridad esto pues va. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. Entonces, nosotros consumimos la lechita, ¿cierto? O los derivados lácteos que contienen lactosa. Entonces, esa lactosa va al lumen intestinal. Allí vamos a tener nuestras celulitas en cepillo, que como vimos ya tiene la lactasa. Entonces ellas van digiriendo y convierten la lactosa en glucosa y galactosa. Pero resulta que esa lactasa nosotros genéticamente, hay dos grupitos que voy a hablar. Genéticamente, los mamíferos, por ejemplo, que al gatico se le da de leche, o a los animalitos, ese es el error más grande. O sea, el daño que le estamos haciendo a los animales cuando les damos leche, si no son cachorros, es gravísimo. Por esto que voy a explicar acá. Entonces, nosotros los mamíferos genéticamente venimos programados para que inmediatamente nazcamos empieza a expresar en esta célula la producción de lactasa. Y esos genes, a medida que vamos creciendo, se van apagando. Funcionan divinamente aproximadamente hasta, o sea, full hasta los 6 años. Y más o menos de los 6 años hasta los 20, 16, 20 años, acuérdense que en ciencia no todo es exacto, en promedio, ya se disminuye y esto se expresa muy poquito. Por esa razón es que cuando consumimos la leche, ¿cierto? Sin hablar de los que irremediablemente, ¿cierto? Se les acaba, entonces nos dan gas. Y esos gas, ¿y por qué nos da gas? Porque la lactosa se fermenta, las bacterias se alimentan de eso es un sustrato para que se alimenten las bacterias y se empieza a hacer una fermentación. La fermentación es bacteriana.
Entonces, en ese proceso de fermentación, perdón, se va a producir gas. Ese gas lo que va a ocasionar es que pues va a producir mucha flatulencia, flatulencias de muy mal olor, va a producir distensión de la pared abdominal, esto se va a inflamar, y todo este proceso continuado de fermentación bacteriana va dañando esta impermeabilidad de las células del cepillo. Es decir, esas dos celulitas que vimos pegadas, realmente ya no están pegadas, sino que tiene una cantidad de microtúbulos, eso es maravilloso, seguro lo vieron en morfología, pero eso se va dañando por esos procesos de fermentación. Entonces ya pasan todo lo que hay acá directamente al torrente sanguíneo, y por eso y una cantidad de compuestos, no son moléculas muy grandes, pero que producen, por ejemplo, inflamación y producen otra serie de enfermedades. Me imagino que en gastro les enseñan eso. Muy bien. Y en ese proceso, entonces, estoy hablando del grupo de personas de que ya crecieron, los que siguen tomando lechita y no les da pues ni diarrea, ni se les infla el estómago, ¿cierto? Le da gasecitos, pero pues ahí el problema es con los que conviven, ¿cierto? Pero no les da diarrea, ni mucho menos. Muchas veces ya cuando llegan por ahí a la cuarta o a la quinta década, ya la gente intuitivamente, porque pues ya no aguanta, porque a veces de pronto sí le da hasta coliquito, ya sí le da hasta distensión, ¿cierto? Nota que cuando le da muchas flatulencias, o sea, peitos, entonces pues ya sí lo dejan de tomar, ¿cierto? Y eso no solamente es en la leche, sino en los productos lácteos. Pero, bueno, y de ese gran grupo existe unas variantes genéticas que, por ejemplo, están frecuentemente en los asiáticos. Los asiáticos no consumen leche como nosotros. Y entonces lo que sucede es que cuando consume leche, y un paso al segundo grupo, que son los individuos que nacen con un error innato del metabolismo por una deficiencia total o parcial de la lactasa. O sea, estas células no producen la lactasa. Entonces, cuando empiezan a consumir la leche de la mamita, de su madre, ¿cierto? Inmediatamente hacen, como no tienen cómo digerirla, hacen una fermentación bacteriana fuerte, prominente. Recuerden que los bebés solamente consumen leche en los primeros días. Y pues obviamente eso va a producir, además de mucho gas, ácido láctico. Eso va a tener un efecto osmótico importante. Entonces van a hacer el cólico, la diarrea, bueno. Entonces pues finalmente eso se convierte en los niños en una diarrea importante que pues puede llegar a ser un niño grave. El tratamiento de este tipo de error innato del metabolismo pues básicamente es interrumpir el consumo de leche, y entonces pues hay que darle otro tipo de derivados que le permitan dar los nutrientes, pero que no contenga lactosa. Fíjense que un vaso de leche, ¿cierto? Por cada 9 gramos de lactosa que tiene un vaso de leche, ¿cierto? Se va a producir 1 litro de ese líquido extracelular. Entonces eso se convierte en una enfermedad importante, grave, y que si no se trata, el bebecito se puede morir, ¿cierto? Claro que generalmente y hoy en día menos, pero no pasa, porque las personas que no tienen acceso a hacerse todos esos estudios genéticos, la determinación de la enzima, la mamá ve que toma leche y le da diarrea, pues la mamá se lo quita y ya, y se acabó, ¿cierto? Obviamente, como vamos a tener tenemos ese efecto osmótico, ¿cierto? Entonces se absorbe incluso mucha, pues o sea, el individuo se va a deshidratar, pues por obvias razones, porque está además botando, y además de eso
No solamente esto en los bebecitos, está representado en diarreas muy fuertes, sino que incluso a veces en vómito. Bueno, antes de pasar a eso, quiero recordarle lo que habíamos hablado de que pueden existir otras enfermedades relacionadas con los carbohidratos por problemas estomacales, gastrointestinales, por problemas en el intestino, donde pues se dañan las células en cepillo. Es decir, por ejemplo, en una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en el mundo, ¿cierto?, que es el cuachorco, sobre todo en nuestro país. Recuerden que el cuachorco son esos niñitos que tienen una desnutrición severa porque son dietas altas en carbohidratos pero bajas en proteínas. Entonces, esa desnutrición proteica hace que ellos no tengan una insuficiencia de lactosa secundaria a la desnutrición. Y también esa lactasa, como lo había mencionado anteriormente, puede ser entonces que también que por la gastritis, o por ejemplo en los pacientes alcohólicos, ¿cierto? El exceso de alcohol, incluso también para algunos tipos de drogas ocurre esto. Bien, vamos ahora entonces a pasar al último tema de esta parte para que hagamos un pequeño descanso, que son los GLUT. Los GLUT entonces son la sigla en inglés, ¿cierto? Que se llama transportadores de glucosa, ¿cierto? Y hay unos que van a tener la S, ¿cierto? Es decir, que son dependientes de sodio. Vamos a hablar un poquito de estos GLUT. Entonces, desde el momento en que se empieza en la actividad en la cavidad oral, en la boca, recordemos que, por ejemplo, la fibra la vamos a comer, es decir, los carbohidratos provenientes de la fibra los vamos a absorber, los vamos a acabar de digerir en el intestino, no puede ser en la boca. Pero ya incluso en la misma mucosa, en las mucosas, porque el GLUT los tenemos en todas las células, ya voy a mostrar la diapositiva de eso, ¿cierto? Básicamente, la glucosa, fructosa, galactosa, no tiene la capacidad de entrar solito, necesita un transportador. Esos transportadores realmente son facilitadores, como lo dice aquí, es decir, la glucosa pasa por ahí derechito. Pues tan es así que la evolución desarrolló una enzima, las hexoquinasas, que lo que hacen es que fosforilan esa glucosa para que no, porque ellas entran y salen, ¿cierto? Entonces, y los otros monosacáridos como la fructosa, como la galactosa, pues lo que sucede es que van a pasar por estos transportadores de glucosa, o sea, hay unos que reconocen, ya les voy a mostrar una grafiquita, ¿cierto? Ellos, el transportador permite o reconoce y pueden pasar entre fructosa o galactosa, ¿cierto? Y algunos de ellos son dependientes de sodio, o sea que vamos a estar dependientes para que pueda pasar, ¿cierto? La glucosa, los de galactosa son dependientes de glucosa. Esos que son dependientes de glucosa van a tener aquí una S, ¿cierto? Una S del sodio, ¿sí? Bien. Entonces, esos GLUT que tenemos en todas las células, pero a nivel del epitelio intestinal, entonces esos transportadores donde van a ahorita les muestro una gráfica, creo que tengo ahí la que sigue, en el intestino, ¿cierto? En el epitelio intestinal
pues hay de manera abundante no solamente los GLUT, que no son dependientes de sodio, sino los dependientes de sodio. Obviamente, ¿cierto? Porque porque ahí llega todo lo que nos alimentamos, ¿cierto? Entonces, como les había mencionado, ¿cierto? Esos carbohidratos no pueden pasar por la membrana. O sea, recuerden que la membrana es una cadena fosfolipídica. Entonces, ¿por qué no lo puede? ¿Cuál es la razón por la que no puede atravesar? Pues como es la molécula químicamente, ¿cierto? Esa glucosa tiene una parte polar que no va a permitir que se pueda atravesar, difundir por la molécula. Bueno, entonces tenemos los transportadores de sodio, dependientes de sodio, como este que está acá, y recordemos que esto está en la parte luminal, en el lúmina. Aquí estamos hacia esto, esta parte de la célula va hacia los capilares. Entonces estos transportadores dependientes de glucosa, ¿cierto? Igualmente están en más baja expresión, ¿cierto? Y van a depender entonces del sodio. Si no tenemos suficiente sodio, no va a poder funcionar el GLUT, es decir, es dependiente. Entonces, ¿quién va a ayudar a que eso se mantenga adecuadamente? Pues la bomba de sodio potasio ATPasa. Esa es la que nos va a permitir que está dentro de la célula y nos va a ayudar a que esto se mantenga. ¿Qué más tengo que decir? Profe, no sé si usted quiera mencionar algo más de los GLUT que se me... Pues voy a mostrar acá que los GLUT, esto es simplemente para mostrar que los GLUT, es decir, tenemos muchos GLUT, ya les voy a mostrar la gráfica, ya van como, incluso en la gráfica que traigo creo que están atrasaditos porque creo que ya van como en 15, ¿cierto? Pero los GLUT, dependiendo del órgano, se expresa. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo, el GLUT4, que está sobre todo en tejido adiposo, está en músculo esquelético y músculo cardíaco. Y fíjese usted que nosotros vamos a tener unos receptores de membrana. Mire que aquí hay algo muy importante, la insulina, que la insulina es lo que va a ayudar a que esos transportadores de glucosa que se van a producir dentro de la célula, se van a expresar, salgan hacia la membrana. Por eso la insulina, y esto lo digo para que lo vayan asociando más adelante con la diabetes tipo 2, por eso la insulina, cuando tenemos problemas de insulina, sea por la 1, por la 2 o cualquiera, ¿cierto? Está relacionado con la expresión porque se estimula. Es decir, los GLUT se producen a nivel de la célula, pero para que ellos salgan a expresarse, a exponerse, las vacuolas salgan a la membrana celular, requieren insulina. Profe, no sé si usted quiera mencionar algo más. Esa dependencia de insulina, el GLUT4, no, otros GLUT no necesitan insulina para expresarse. Pero como usted dice, si en el músculo, en el tejido adiposo, que son los tejidos más grandes del organismo, se necesita insulina para que haya una exocitosis de estas vesículas que se puedan fundir con la membrana y expresarse. Y correcto, pero los otros GLUT no son dependientes de insulina. Sí, muchas gracias, profe, por mencionar eso porque de pronto no lo dije claramente. Entonces aquí tenemos esta tabla, ya vamos a terminar esta partecita de acá. Tenemos esta tabla, les traje una de un artículo muy feita, pero que a mí me gustó, yo les recomiendo que la miren después. Pero aquí vemos los GLUT que han sido caracterizados, ¿cierto?
como les dije, cada uno de estos GLUT se van a expresar en los diferentes tejidos y su única función, la única función que tienen es la simplificación en el metabolismo de la glucosa, es decir, es pasar la glucosa del exterior hacia el interior de la célula, transportar la glucosa, eso es lo que hace. Entonces, como me imagino que ya después, ya ustedes debieron haber visto el de estructural o lo que vieron en sus materias. Obviamente, cada uno de estos GLUT, estos son isoformas, se llaman isoforma, parecido, formas, las diferentes formas, ustedes tienen formas parecidas, la proteína, el GLUT, ¿cierto? Y entonces, la pregunta de cualquier estudiante diría, entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? Una cosa muy importante que es el KM, ¿cierto? Cada uno de esos transportadores maneja un KM diferente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que sea más afín o menos afín a la glucosa. Es decir, va a depender de la concentración de glucosa. La concentración de glucosa en las diferentes células es diferente. Entonces, cuando tenemos esa, por ejemplo, en el hígado, ¿cierto? Acuerde que en el hígado, ¿cierto? Vamos a necesitar más glucosa porque allá es que llega, entonces necesitamos una mayor afinidad. No sé, profe, si usted me quiera ahí complementar eso, ¿cierto? Porque que es muy importante pensar en eso cuando hay una hiperglicemia, porque esas variaciones de glucosa en la sangre, ¿cierto? Las variaciones que hay no tienen que afectar los mecanismos intracelulares, porque recuerden que nosotros necesitamos tener una homeostasis calórica representada en glucosa. ¿Por qué? Porque tenemos algunos tejidos y células que son glucodependientes. Y como ahorita pues les voy a permitir que el profe me complemente algo que me haya faltado. Entonces, pero por ejemplo en los eritrocitos es muy importante el paso de glucosa, porque es una célula que ya no tiene, es una célula viejita, es una célula adulta que ya no tiene organelas, y toda la energía y todo el funcionamiento de esa célula va a depender del GLUT. Entonces el KM no puede ser igual al de otro tipo de célula. No sé, profe, si quiera mencionar algo. Sí, lo que usted menciona del KM tiene la misma equivalencia que el KM, el concepto de KM que se maneja en enzimas. Profe, ¿quiere que le ponga la pantalla de su tablerito o no? No es necesario. No, yo creo que aquí puedo. El KM de los transportadores tiene el mismo significado que el KM de las enzimas, o sea que es una forma de evaluar la afinidad de la molécula transportadora por el sustrato que se va a transportar. Un KM alto con respecto a la glicemia, cuando hablamos de alto o de bajito, estamos hablando con respecto a la glicemia. Un KM alto significa que el transportador tiene mucha capacidad, pero tiene una baja afinidad por glucosa. Esos transportadores tienen la capacidad de trabajar inclusive en hiperglicemia, como por ejemplo el GLUT2. El GLUT2, que funciona en el hígado, en las células beta del páncreas, en riñón, cerebro, intestino, es un transportador que tiene un KM muy alto para la glucosa. Entonces, en condiciones normales, es un transportador de gran capacidad, pero de baja afinidad. O sea que es muy difícil saturar ese transportador, por eso puede trabajar incluso en hiperglicemia. Pero por ejemplo el glóbulo rojo que usted mencionó y las otras células que tienen unos transportadores con muy bajo KM quiere decir mucha afinidad por la glucosa, pero muy poquita capacidad. Eso quiere decir que rápidamente se saturan y alcanzan la velocidad máxima. Para una célula... Profe, el KM creo que es más o menos entre 1 a 7, o que eso representa más o menos el 5% para
pues para que se estructure rápidamente. Exacto. Entonces, en condiciones normales, el transportador que funciona en el eritrocito se mantiene casi en velocidad máxima. Eso garantiza que la glucosa permanentemente entre al eritrocito y eso se explica por la baja afinidad del transportador. Pero como se satura muy fácil, entonces tiene muy poca capacidad. Entonces, como dice la profesora, dependiendo del tejido en particular, cada uno de estos GLUT tiene diferente valor de Km de acuerdo con la fisiología particular de cada célula. Correcto. Natalia. Gracias, profe. Bueno, voy a seguir eso ahí porque ya que dijo eso el profe, ustedes miran ahí luego esto como cada uno lo pregunto en el examen, preguntamos eso. Entonces, ¿qué pasa, cierto? Miremos cuando se consume la glucosa, entonces obviamente pues empieza el metabolismo, entonces vamos a tener un estado postprandial, cierto, vamos a tener uno de en ayuno o qué pasa cuando hay la hipoglucemia, etcétera. Entonces, cuando esas cantidades, la concentración de glucosa desciende, cierto, por ejemplo, postprandial es más o menos 140, póngale para un ladito y para otro 130, 140, 150, pero pongamos en 150, 140 miligramos por decilitro. Eso representa más o menos 7.5 milimolar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya empieza o se da el nivel de ayuno, es decir, que es más, el ayuno temprano empieza más o menos a las 2 horas y media, 3 horas ya estamos en ayuno, desciende, ¿cierto? Es decir, cuando comemos sube, hay ese pico, ¿cierto? 150 miligramos por decilitro. Y ya luego baja a niveles, entre comillas, normales, ¿cierto? Que es como el ayuno, que son más o menos, que es cuando no lo miden en las mañanas, de 80 miligramos por decilitro, lo que representa más o menos, profe, si me equivoco, me dice, unos 4.5 milimolar a 6, ¿cierto? Más o menos. Sí. Ahora. Se divide por 18. Eso. Se pone milimolar por decilitro, se divide por 18 y eso da milimolar. Eso. Pues, pero pues en promedio es más o menos 80, no es que tiene que más o menos 80, 90, ¿cierto? Eso depende del individuo, ¿cierto? Pero pongamos que en promedio 80, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando usted empieza a dejar, dependiendo del organismo, la patología, lo que sea, ¿cierto? Usted empieza a tener niveles hipoglicémicos. O sea que usted disminuye, ¿cierto? Eso se va de 80, pasa a 40 miligramos por decilitro. Yo repito una frase que seguro el profesor se las va a decir más adelante, que la adoro, la aprendí de ella. Nosotros no estamos preparados no toleramos, evolutivamente no estamos preparados para el manejo de hipoglicemias. Podemos manejar hiperglicemias, también se traducen en enfermedad, en patología, pero en la hipoglicemia se compromete la vida, ¿cierto? A 40 miligramos por decilitro son más o menos 2.2 milimolar y entonces ahí básicamente vamos a estar en un estado hipoglicémico. Entonces, los tejidos, con lo que acabo de decir el profesor, entonces van a estar sujetos a esos niveles. Por ejemplo, ¿cierto? En una hipoglicemia, ¿qué pasa a nivel del cerebro? Recuerde que el GLUT, ya vimos lo que nos acaba de decir el profesor, los GLUT que están a nivel del cerebro, como el GLUT2, ¿cierto? Como esa concentración de sangre baja, y cuando baja mucho, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que esos GLUT, además, porque los GLUT1, los GLUT2, ¿cierto? Van a tener un Km, ¿cierto? Que oscila en promedio entre 7 y 11, ¿cierto? Tiene una velocidad mucho mayor
para esa utilización de glucosa, porque recuerden que la glucosa es dependiente del cerebro, pero como está disminuida, entonces esos descensos, ¿cierto?, van a afectar el metabolismo de la célula. Por eso es que se dan esas manifestaciones nerviosas. Bueno, otro GLUT que hay que darle importancia en este curso es el del hígado, ¿cierto? Porque el hígado tiene el GLUT2, ¿cierto? El GLUT2. Ahora, no quiere decir que en el hígado solamente está el GLUT2. Mire que hay unas que dicen todos los tejidos, ¿cierto? Es principalmente, ¿cierto? Está el GLUT2. Que ese GLUT2 es, pues, tiene relativamente, pues, podríamos, no sé si estoy diciendo lo correcto, profe, relativamente es de los que tienen el KM más elevado, que es más o menos como 15, si no estoy mal, profe. Sí, es de los KM más altos. Sí. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque allí es donde se va a dar el metabolismo de los combustibles, en este caso de los carbohidratos, ¿cierto? Pero además porque tiene la función de mantener esa homeostasis calórica representada en glucosa, ¿cierto? Entonces, recuerde que ese hígado va a transformar la glucosa en otras moléculas, incluso en moléculas de almacenamiento. Entonces, bueno, eso era como lo que les quería ilustrar. Aquí vamos a ver que también es viejito el artículo, pero muy interesante, no es bonito con todos esos colores, pero es como para que ustedes puedan estudiar y porque unió todo lo que les acabo de decir en este discurso, ¿cierto? La unión desde los carbohidratos en la dieta hasta que tenemos el carbohidrato a nivel sanguíneo. Les propongo si hacemos un descansito de 10 minuticos o 5. ¿Qué prefiere, profe? 10 minutos. Bueno, hola a todos los que no los había visto. Esperen, yo pongo la cámara. Hola a todos, profe. Tenemos 5 estudiantes que nos acompañan. Qué alegría que estén. Nos ponemos muy felices cuando entran a la clase. Bueno, voy a dejar de presentar. Entonces, chicos, tenemos las 10:22 a las 10:32. Entonces nos volvemos a encontrar para continuar. Recuerden que las clases son de 3 horas, ¿cierto? El profe Burgos pues sí es muy bueno y muy pilo y él sí hace eso súper bien, pero yo sí, mi discursito es como un poquito más largo, es más escuelera. Entonces, bueno, chicos, vayan pues, tomen un tintico, traigan su tintico, porque les voy a hablar hoy, es primicia, de nuevo, voy a hablar sobre la microbiota. ¿Listo? Bueno, voy a detener la grabación.